Muy buenas noches, queridos hermanos. La paz del Señor esté con ustedes. Les habla el pastor Nelson Almazán de la Iglesia Jesucristo, Poder y Sabiduría. Y como cada noche, bueno, vamos a seguir escudriñando las Escrituras. Bueno, y aquí también está el pastor Luis Duimovich, de Gracia, Misión Bíblica Bautista, y también el pastor Néstor Mercado, de la Iglesia Bautista de Don Torcuato, Buenos Aires, Argentina. Bueno, antes de empezar a escudriñar las Escrituras, vamos a orar. Padre Santo, Padre bendito, te entregamos, Señor, este tiempo, Señor Jesucristo. Que este mensaje llegue a las personas que tenga que llegar, Padre Santo. Porque sabemos que el arrebatamiento está cerca. Te pedimos que nos cubras con tu sangre. Y te entregamos este tiempo, Señor Jesucristo. Te entregamos todo lo que vayamos a hacer. Bendecimos al pastor Luis Duimovich, de Gracia, Misión Bíblica Bautista, Pucallpa, la Amazonía del Perú. También al pastor Néstor Mercado, Señor, de la Iglesia Bautista Don Torcuato. Te pido, Señor, que los cubras con tu sangre y toda cosa que se haga aquí sea para la gloria y la honra de ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, queridos hermanos, como cada jueves estamos aquí firmes para seguir escudriñando las Escrituras, preparándonos para el arrebatamiento. Y bueno, tenemos hoy un invitado especial, bueno, dos invitados especiales, siempre son especiales, muy especiales, ¿no? Vamos a hablar con el pastor Luis Duimovich, de Gracia, Misión Bíblica Bautista, de Pucallpa, la Amazonía del Perú. Bueno, vamos a empezar con él. Bueno, y darle también la bienvenida a estos estudios bíblicos que nos estamos, nos estamos uniendo para predicar el Evangelio, Argentina, Perú y todo el mundo, ¿no? Con la finalidad de preparar una iglesia santa y pura. Bueno, pastor Luis Duimovich, dije bien el apellido, pastor. Correcto, es correcto. Bueno, pastor, lo estamos escuchando, el país entero, Bolivia entera lo está escuchando, Argentina, el Perú también, ¿no? Y bueno, lo escuchamos, pastor Luis. Buenas noches, tengan todos ustedes. No sé si se me escucha bien. Excelente. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Excelente. Bueno, soy el pastor Luis Duimovich y por la gracia del Señor, sirviéndole aquí en Gracia, Misión Bíblica Bautista, Pucallpa, desde la Amazonía del Perú. Y como suelo decir, desde la hermosa selva de nuestro Perú. Pucallpa es una ciudad que está bañada por el alabanza que tiene que ver con lo que estamos haciendo cada uno de nosotros. El hecho de poder compartir el mensaje de la palabra. Y de eso habla esta canción. Gloria a Dios. Uno no sabe hasta dónde llegará la obediencia que le demos al Señor. Si me fui al cielo y tú estabas allí, íbamos las calles de oro, vimos el mar de cristal, los ángeles cantaban y alguien te llamó. Mira y vi a un joven que sonriendo a ti te habló. Amigo, no me conoces, pero yo te conozco a ti. En la escuela dominical
soledad de pie, acostumbrados a orar antes de la elección. Un día hice la oración y Jesús vino a mi corazón. Gracias por darle al Señor. Soy una vida que cambió. Gracias por darle al Señor. Por eso estoy aquí. Te habló, te dijo, ¿te acuerdas? De aquella vez un misionero llegó a tu iglesia y te hizo llorar. No tenías mucho dinero, pero lo diste todo igual. Jesús tomó esa ofrenda y por eso hoy estoy aquí. Gracias por darle al Señor. Por una vida cambió. Gracias por darle al Señor. Por eso hoy estoy aquí. Llegaron miles, no se podían contar. Cada uno fue tocado por tu velocidad. Cosas pequeñas que hiciste, los sacrificios también. Lo que no fue visto en la tierra, en el cielo se proclamó. Yo sé que allá en el cielo no se puede llorar, pero no podía las lágrimas contener. Pero Jesús tomó tu mano y ándate tu amor y conmigo. Grande es su galardón. Gracias por darme al Señor. Soy una vida que cambió. Gracias por darme al Señor. Por eso estoy aquí. Soy una vida que cambió. Gracias por darle al Señor. Por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí. Gracias al Señor. Estaba diciendo que es importante el hecho de
de estar en la obra del Señor, y uno no sabe hasta dónde llevará Dios nuestra obediencia. Uno sencillamente obedece y el Señor se encarga del resto. Por ello, habrán sorpresas en el cielo, en el sentido de que personas que hoy en día pasan desapercibidas. Y es increíble, bueno, no increíble, es sorprendente, o quizás tampoco sorprendente. ¿Cuántas personas que hoy en nuestras iglesias pasan desapercibidas? En el sentido de que sirven al Señor sin hacer tanto escándalo. Permítanme usar esa palabra. Pero son personas que cuando lleguen al cielo, seguramente muchas personas le darán la bienvenida. Porque como dice Lucas 16:9, te recibirán dándote la bienvenida cuando falten las riquezas de este mundo. Somos llamados a servir al Señor mientras esperamos el retorno de nuestro Salvador. Estamos acá sirviéndole en esta región amazónica. Para este mes de enero estaremos cumpliendo 3 años, por la gracia de Dios. Y mientras yo cantaba, ustedes podrían ver, espero que hayan logrado ver desde las fotos desde nuestro inicio, de lo cual estamos muy agradecidos a nuestro Señor. ¿Por qué estoy aquí? Muy buena pregunta. Estoy en un lugar donde yo jamás en mi remota vida pensé estar. Estoy en un lugar donde para mí, estando en la capital, este lugar era uno de los más incómodos. Estoy en un lugar donde hoy, después de algunos años ya por esta ciudad, solamente le digo al Señor muchas gracias. Muchas gracias porque solamente en su misericordia Él nos comienza a mostrar su voluntad. He aprendido en estos 41 años de creyente que solamente a través del servicio es que Dios puede manifestar su voluntad. Sé que me están escuchando muchos que conocen el lenguaje deportivo. Y hay quienes quieren agradar al Señor estando en la tribuna. Eso nunca será posible. Tenemos que estar allí en la cancha, participando, comprometidos con la obra del Señor. Hoy quiero tocar un tema que lleva por título el llamado misionero. ¿Por qué estoy yo aquí? El llamado misionero. Y hace más o menos alrededor de 25 años o 20 años, no recuerdo. Néstor Mercado, el pastor Néstor Mercado, visitaba la ciudad de Lima y dando una conferencia, él compartió a los pastores y líderes un caso que a mí se me quedó grabado, nunca más lo pude olvidar. Y es que como en cualquier iglesia evangélica, para que alguien pueda salir a servir al Señor, siempre se celebra una ceremonia. En algunas iglesias se les llama servicio de ordenación, como era el caso mío. Pertenezco a la Iglesia Bíblica Bautista, fui formado ahí en la Iglesia Bautista de Bosque, de Lima, y allí se practica eso. Para que uno salga al campo misionero, para que uno salga a servir a otro lugar, uno tiene como un examen, ¿no? Una evaluación entre toda la iglesia y algunos pastores más, se le llama la ceremonia de ordenación. Esto era invitado precisamente a esta ceremonia allí en su país. Mientras que todos los pastores, según Néstor, les preguntaba a este muchachito acerca de la doctrina, ¿me entienden? Y el muchacho respondía muy bien. Yo recién empezaba a conocer a Néstor. Dicho sea de paso que el Señor, ¿cómo puedo usar para que no se me malentienda? Me cayó mal Néstor desde que lo conocí,
pero Dios se encargó de transformar y ahora somos grandes amigos. También es otro tema que podemos compartir. La cosa es que todos los pastores de aquella ceremonia hicieron preguntas a este jovencito. Y este joven respondía muy bien. Ahora le toca hacer la pregunta al pastor Néstor Mercado. Y él, con su experiencia, su sapiencia, le hace una pregunta sencilla. Joven, le dice, dentro de todos los que están aquí en esta iglesia, ¿a cuántos has discipulado o a cuántos has ganado para Cristo? Y ante aquella pregunta hubo un silencio sepulcral. No se respondía. Ese joven no fue enviado. Porque ¿cómo iba a hacer algo en otro lugar cuando no lo manifiesta en su casa? Hoy quiero tocar precisamente esto, el llamado misionero. El llamado misionero. Hoy en día se encuentran muchas opiniones acerca del llamado misionero. ¿Qué significa este término? Para algunos significa una cosa y para otros puede significar otra cosa completamente distinta. Ahora, ¿será que exista un llamado misionero especial? Algunos dicen que sí y que es muy importante. Y si el misionero no lo ha recibido, pues sencillamente no debe salir. Otros dicen que no hay necesidad de ningún llamado especial, porque no es importante y no debemos esperar nada para involucrarnos en la obra misionera. Y aún otros pueden decir y ser más tajantes, ese llamado no existe. No existe tal llamado misionero especial. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Cuál es la verdad? Siendo que el llamado misionero es un elemento clave para hacer la obra misionera, vamos a dedicar este tiempo a poder responder esta pregunta. ¿Existe un llamado misionero especial? Algunos, al ir al libro de Hechos, el capítulo 16, se han identificado con el llamado del varón macedonio. Y quizás tú has sido uno de ellos. Esta noche quiero compartir 4 tipos de llamado. Y pienso que uno de ellos es el correcto. El primero de ellos, justamente lo encontramos en Hechos, capítulo 16. Vamos al libro de Hechos, el capítulo 16. Los versos 9 y 10. Lo que pasa es que aquí en esta ciudad hace bastante calor y yo requiero del ventilador. Bueno, dice así, Hechos 16, 9 y 10. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Y muchos son los que se han identificado con este llamado. Muchos son los que se han identificado con este llamado. Este llamado mantiene 4 creencias. Se cree que el llamado misionero existe como un llamado especial. Se cree que este llamado tiene que venir acompañado de voces, tiene que venir acompañado de visiones, sueños, cosas sobrenaturales. Se cree que a través de este llamado se comunica la voluntad de Dios en cuanto a un trabajo misionero. Se cree que todo misionero, antes de salir al campo misionero, tiene que haber recibido este tipo de llamado. Es por ello que puedo decir que muchos se han identificado con este llamado. Estoy en la obra misionera porque este capítulo 16 del libro de los Hechos fue para mí y me identifico con este llamado. Bien, ¿qué cosa nos dice realmente este pasaje?
¿Qué podemos decir en cuanto al llamado macedónico? Más bien, vamos a ver el concepto del llamado, de este llamado macedónico, por dos razones básicas. Hay dos razones básicas que nos van a decir algo diferente de lo que la gran mayoría piensa acerca de este llamado macedónico. Su base bíblica, precisamente, resulta un poco problemática. Hechos 16, 9 y 10 no parece ser en sí un llamado a las misiones, sino por el contrario, una dirección divina en la vida de la persona quien ya ha sido llamado. Estamos viendo Hechos 16, donde se le aparece la visión del varón de Macedonia a un hombre, al apóstol Pablo, quien ya había sido llamado por el Señor, separado por el Espíritu Santo en la iglesia de Antioquía, en el capítulo 13. Entonces, cuando llegamos a este versículo del capítulo 16, no estamos viendo un llamado. Lo que estamos viendo es una dirección divina a una persona que anteriormente ya había sido llamado. Pablo había recibido su llamado misionero años antes de este acontecimiento. Y si hablamos de su salvación, él fue llamado a salvación, donde lo comparte varias veces en el libro de los Hechos, el capítulo 9, el capítulo 22, el capítulo 26, manifiesta cómo fue llamado Pablo a salvación. Pero Hechos 16 relata eventos que ocurrieron durante su segundo viaje misionero. Y es así que Pablo, intentando entrar en varias zonas geográficas, Dios le había prohibido. Pablo, por ello, estaba buscando dónde continuar su ministerio, y es allí donde Dios le da la dirección divina a través de la visión del hombre de Macedonia. Número uno, el primer concepto inadecuado acerca de este texto es por el hecho de que su base bíblica es problemática. El otro concepto, este llamado macedónico, tiende a imponer límites en el servicio misionero. En el Antiguo Testamento se ve el vicio del Señor, que también puede ir acompañado de elementos como voces y misiones. Lo vemos cuando Dios llama a Moisés. Moisés allá en la zarza ardiente, Éxodo 3, del 1 al 10. Isaías también tiene una visión semejante, similar, en Isaías 6, del 1 al 8. Y en el Nuevo Testamento también Dios nos permite ver elementos como voces y visiones. Tal es el caso precisamente del llamado del apóstol Pablo. En Hechos 9, Pablo vio una gran luz y escuchó también una voz, y también tuvo una visión del Señor en Hechos capítulo 22. Vamos al libro de Hechos, el capítulo 22, el verso 17 al 21. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, Hechos 22, 17, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente a Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en toda la sinagoga a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía la muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pablo tuvo una visión del Señor, Pablo tuvo un llamado de Dios. El llamado, no solamente tenemos el llamado macedónico, sino también tenemos el llamado general. Este es más especial todavía. El llamado general nos va a decir que cuando Jesús da la gran comisión,
Desde el momento que tú te conviertes en cristiano, entonces tú ya eres un misionero, donde no hay necesariamente esperar un llamado especial. Para ello no hay necesidad de recibir un llamado misionero especial. Cada creyente ha recibido este llamado con la gran comisión y no se debe esperar ningún llamado adicional. ¿Ok? Entonces, cuando se entiende el llamado misionero como un llamado general, el trabajo misionero puede comenzar a significar muchísimas actividades diferentes hechos por los distintos hermanos. En otras palabras, el trabajo misionero puede comenzar a perder su real sentido. Puede llegar a ser simplemente un trabajo religioso más como cualquier otro trabajo religioso. Cuando esto pasa, no se ven diferencias grandes entre un misionero transcultural y el ser el encargado de un estudio bíblico evangelístico que queda a 2 cuadras de tu casa, de la iglesia, del templo. Ya que todos somos llamados a ser misioneros desde el momento que hemos recibido a Cristo. Y entonces ya no interesa el problema cultural, ¿no? Al cual Dios también está interesado para que esas personas puedan conocer al Señor. Claro, cuando pasa esto, el misionero transcultural trabaja en otro sitio, tiene que aprender otro idioma, otra cultura, pero en esencia, estos hermanos, en cierta manera, también hacen lo mismo. Es decir, para ellos no se requiere ningún llamado especial. Este hermano tiene un estudio bíblico, hace lo mismo que aquella persona que ha ido a una cultura transcultural, a un lugar lejos de sus fronteras locales. En otras palabras, si alguien quiere ser un misionero, no hay más requisitos en cuanto a su llamado. Solo tiene que conseguir su pasaje y embarcarse al lugar que él pueda sentirse cómodo y predicar la palabra. El primer llamado, el llamado Macedonia. El segundo llamado, el llamado general, que sencillamente te haces cargo de ella desde el momento que tú recibes a Cristo. Pero quiero compartirles 3 razones por las cuales este llamado es inadecuado. Este llamado general es inadecuado. ¿Por qué? Porque sencillamente no se ajusta al contexto bíblico para un llamado especial. Notemos que cuando Dios llama en Hechos 13, el verso 2, este sí lo vamos a buscar, Hechos capítulo 13, del cual nos estábamos refiriendo hace un momento, el llamado de Pablo. Hechos 13, el verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Es Dios llamando a la persona. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Señor llama, pero también cuenta con la participación y el reconocimiento de la iglesia. Dios llama y la iglesia también participa, reconociendo ese llamado. Sin embargo, el llamado general no se ajusta al contexto bíblico. Tampoco toma en cuenta la diferencia en servir como un misionero o servir como un miembro más de la iglesia. ¿Okay? No hay ninguna diferencia porque el llamado general dice que hace misionero sencillamente a cualquier creyente por el hecho de ser creyente y tener conocimiento de que Cristo nos dio la gran comisión. Por ello, decimos que no tome en cuenta este llamado general en tener diferencia entre servir como un misionero y servir como un miembro más de la iglesia. El tercer aspecto
por el cual decimos que este llamado es inadecuado es que se corre el riesgo de enviar a gente mal capacitada. Recordemos que cuando uno es llamado y va a otro lugar de cultura diferente, de idioma diferente, entonces va recibiendo una capacitación, una preparación. Esto lo sabemos. Pero sin embargo, aquellas personas que se aventuran bajo el concepto de que la comisión me la dio el Señor y a eso me hace un misionero, entonces se privan de ser capacitados. Y eso precisamente es una de las razones por las cuales este llamado no se ajusta al principio bíblico. Se corre el riesgo de enviar a personas mal capacitadas. ¿Okay? Se corre ese riesgo de enviar a personas que no han sido capacitadas. No ver la diferencia entre servir al Señor en su propia iglesia y servir al Señor en un contexto transcultural. Vamos viendo dos tipos de llamado. El llamado macedónico, el llamado general, y ahora hay otro llamado. Otro llamado que he tenido sí la oportunidad de conocer a estas personas. Personas que no han manifestado un carácter firme, sino que son llevados, como dice la Biblia, por vientos de doctrina. Estoy refiriendo al llamado emocional. En nuestras iglesias, cada temporada del año se celebra conferencias misioneras. Y para ello se invita a misioneros que han servido al Señor en alguna parte del mundo, del país, y de repente, justo para esa conferencia viene a predicar, a compartir una persona que estuvo sirviendo en la India. Y cuando este jovencito escucha ese testimonio, se ve motivado a poder ir a ese lugar. Oh, maravilla, pasa un tiempo prudencial y por X razones escucha otra conferencia misionera. Y ahora escucha África, también se está sirviendo al Señor. Y ahora su corazón ha sido movido para poder ir al África. Estos son los llamados emocionales. Una persona que así cree, pues no hay consistencia, ni tampoco podrá impactar la vida de nadie, porque sencillamente no hay seriedad en ese llamado. Ha confundido el llamado bíblico por sus emociones. Debemos notar cómo es que Dios hizo un llamado a Bernabé y a Saulo. En el texto que hemos leído, el Espíritu Santo dijo: apartadle a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Tres tipos de llamado. El llamado macedónico, el llamado general y el llamado emocional. Ahora me atrevería a preguntarte si en alguna oportunidad has tenido un encuentro con estos tipos de llamados, una experiencia. Cuarto llamado. El llamado misionero. Habiendo visto estos tres conceptos populares, pero inadecuados, acerca del llamado misionero, ahora nos toca examinar lo que sí es el llamado bíblico a través y a la luz de la palabra del Señor. La Biblia y el llamado misionero. La Biblia usa el término llamar o llamado principalmente en tres maneras, de tres formas. Número uno, usa llamar para enseñar o captar la atención, para señalar o captar la atención de una entidad
Génesis 1:5, por ejemplo, nos dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Génesis 22:11, mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. La Biblia usa el término llamar principalmente en tres maneras: para captar la atención, para señalar o captar la atención de una entidad. Pero también lo hace para referirse a la vida de una persona. ¿Cómo es este llamado? Por ejemplo, somos llamados, según Romanos 1:7, a ser santos. Dios llama a que todos nosotros seamos santos. Dice a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Somos llamados también a vivir en paz. 1 Corintios 7:15. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado a vivir en paz. Al reino de Dios y a su gloria. Somos llamados para el reino de Dios y su gloria. 1 Tesalonicenses 2:12 dice, para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Último texto. ¿Cómo referirse a la vida de una persona? Así es el llamado del Señor. Nos ha llamado a la santificación o la santidad. 1 Tesalonicenses 4:7. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Cuando Dios usa la palabra llamar o llamado, lo usa en tres maneras. Primero, para captar la atención o señalar a una entidad. Segundo, para referirse a la vida de una persona. Tercero, tiene que ver con el servicio cristiano, con la vocación de una persona. Y este es el que realmente se identifica con el llamamiento bíblico. ¿Se acuerdan la pregunta que hizo Néstor? De los que están aquí, ¿quiénes son las personas a las cuales estás discipulando? ¿Quiénes son las personas que Dios usó para ganarlas para Cristo? Nadie puede dar afuera lo que no estás haciendo en casa. Y precisamente esta tercera manera que Dios usa para llamar es el que tiene que ver con el llamamiento bíblico, tiene que ver con el servicio cristiano, tiene que ver con la vocación de una persona, tiene que ver con la dedicación de una persona. Dios llama y la iglesia también participa porque es testigo de ese testimonio santo, puro. No es que Dios le llama a esa persona y hay un divorcio con la iglesia. Así no funciona. Dios llama y la iglesia también participa porque la iglesia ha visto la vida, el testimonio de esta persona, su vocación, su servicio, su dedicación, como es el ejemplo una vez más del apóstol Pablo, Romanos 1:1. Dice Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El llamado de Pablo para anunciar el evangelio entre los gentiles, Gálatas 1:15-16. Pero cuando aquel que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo la anunciara entre los gentiles. El llamamiento de Bezaleel, ese varón que sabía trabajar las piedras preciosas. Dice la Biblia en Éxodo 31:1-5, y el Señor habló a Moisés diciendo, mira, he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseño, para trabajar en oro, en plata, en bronce, y en el labrado de piedras para engaste y en el tallado de madera, a fin de que trabaje en toda clase de labor.
Este es el llamado bíblico. Este es el llamado en el cual Dios se agrada porque se va a fijar en una persona que ya está sirviendo. Y quiero hacer énfasis en esto. Dios va a llamar a las personas que ya están sirviendo. O mejor dicho, Dios no va a llamar a nadie recién para servir. Dios llama a los que ya se encuentran sirviendo. A veces le puedes hacer preguntas a cualquier creyente: ¿qué haces? Aquí esperando que Dios me use. Puedes esperar 40 años y nunca pasará nada. Porque Dios llama a los que ya están sirviendo. Y he aprendido lo siguiente, que precisamente es en el camino del servicio que Dios se manifiesta ratificando los dones que Él tiene para ti. Nunca lo podremos saber qué son las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida si no es a través del servicio. ¿A quién llamará el Señor? Precisamente a aquellas personas que, habiéndole conocido, que habiendo rendido sus vidas al Señor, están dispuestos a continuar sirviéndole, a continuar dedicando su vida con vocación, con dedicación. Y esas personas, en cualquier momento, también serán bendecidos. Apartados, dice el Espíritu Santo, a Pedro, a María, a Juan, apartados para la obra a la que los he llamado. No pensemos en esas visiones, sueños, cosas extravagantes. Solamente necesitamos servir al Señor en una forma sencilla, sincera, y esperar de Dios que en su momento de vida pueda obrar y ser ratificada a través de la iglesia. 4 llamados: el llamado macedonio, el llamado general, el llamado emocional, el llamado bíblico. Quiere el Señor que tu corazón se sensibilice en tu servicio para nuestro Dios. Y en ese camino, Dios empieza a manifestar en tu vida. ¿Me permites orar? Señor, te bendecimos. Gracias por este tiempo, Señor, que hemos dedicado a la reflexión de tu palabra. Gracias por mis hermanos que están allí, atentos a tu palabra. Y gracias, Dios, porque en tu misericordia nos llamaste, Padre, para poder servirte, para poder anunciar el mensaje de tu palabra. Sencillamente hacer lo que estuvimos haciendo en casa, Señor. Muchas gracias. Gracias, Dios. Viniendo por tierra, estoy más o menos a 18 horas de distancia de Lima. Dios, estoy haciendo en esta ciudad lo que me enseñaste en la casa donde nací. Bendigo tu nombre, Dios, por lo que tú eres. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Hermanos, algo impresionante realmente. Muy interesante el llamamiento. Yo creo que hay aquí, es muy importante hablar sobre este tema de las misiones, el llamado, es muy, pero muy importante. Pero